Tiempo para ir al análisis. Juan Enrique Cadiñanos, analista de mercados. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buena fotografía. ¿Cómo estás viendo ahora mismo que se agudizan de nuevo las caídas en Europa? Mucha volatilidad, pero caídas ya del 3% en París y en Frankfurt. Sí, sin duda, y que yo creo que esto no hay indicios de que vaya a parar. Al final, mientras no haya negociación o sobre todo no haya acercamiento de paz, entre comillas, lo de paz, entre ambas partes y que de alguna forma podamos llevar esto a puerto y que haya cierto acercamiento entre ambos, el mercado debería seguir sufriendo, sobre todo la parte de renta variable. Pero yo creo que más allá de todo esto y más allá de las referencias en cuanto a aranceles y demás, yo creo que tenemos que ver qué hay detrás, cuál es el interés real de que el mercado caiga, no solo la parte de renta variable, sino en general el mercado de bonos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta y que hagamos referencia a cuánto se ahorra Estados Unidos porque el mercado de bonos caiga. En la situación en cuanto a la referencia al mercado a 10 años, en la parte del bono, que caigamos o que veamos unas caídas del 5 al 3,9%, esto supone para que Estados Unidos, su deuda a largo plazo, un ahorro de más de 1.000 millones de dólares. ¿Esto va a parar? ¿Por qué va a parar? Si no tiene ninguna intención de parar y sobre todo no hay interés en que esto pare. Esto podría seguir cayendo, lo que quiere decir que Estados Unidos se seguiría ahorrando muchísimo más dinero en su deuda a largo plazo, que ya sabemos que es enorme. Por lo tanto, todo lo que pueda dar oxígeno, en este caso, a bajar esos impuestos, bajar toda esa parte de mora que tiene Estados Unidos en esa deuda a largo plazo, pues esto seguirá cayendo. Ellos seguirán batallando, seguirán maquillándolo, hablando de aranceles y que no hay acercamiento entre posturas, etcétera, etcétera, pero el mensaje real y lo que hay detrás es que el interés que tiene Estados Unidos es en refinanciar esa deuda a largo plazo a un interés menor y que puedan pagar mucho menos de lo que están pagando ahora. ¿Cuándo va a parar esto? Cuando Estados Unidos decida que ya es suficiente y entonces vamos a negociar aranceles, consideramos que ya estamos en un buen momento para negociar, vamos a acercar posturas y de nuevo la renta variable y el mercado de bonos otra vez a subir. El mercado de bonos, claramente, esa venta clara se ha convertido en uno de los grandes epicentros informativos en medio de esos objetivos de Trump, pero también hoy quería más intradía señalarme en lo que es el próximo dardo arancelario. Estamos viendo las farmacéuticas en el punto de mira y no ha abierto el mercado americano, no tendremos que ver qué pasa con esas Pfizer. Tenemos a Sanofi, 5% de caída, Bayer, caídas importantísimas. Trump ha dicho que va a haber aranceles para el sector. ¿Cuál es la lectura ahora mismo viendo este sector y otros de esos muchos, ¿no?, que están en el dardo, claro, de las miradas de Trump? No, y que en general no va a dejar títere con cabeza. Al final nos encontramos, como digo, en una situación en la que todo lo que sea caer a Estados Unidos ahora mismo a corto plazo le viene bien. Es una situación que sigue relajando esa situación de deuda. Por lo tanto, hoy serán o ayer eran las automovilísticas, hoy serán las farmacéuticas, mañana y pasado serán las tecnológicas y las financieras, y así sucesivamente, por lo que no creo que haya en este sentido un sector que de alguna forma, digamos, que se pueda salvar de esta quita, porque al final todo lo que sea impactar en general al mercado de renta variable le viene bien a Estados Unidos. Por lo tanto, ¿por qué va a haber un sector que se salve o que diga, va, venga, este no? No hay una realidad, no hay este escenario y por lo tanto todo esto le beneficia enormemente a Estados Unidos, que lógicamente su intención paralela y de forma colateral es también seguir devaluando, intentar devaluar el dólar, para que su propio mercado exportador pueda intentar competir, en este caso con la parte china, y volveremos otra vez a hablar de la guerra de divisas o, en este sentido, la guerra entre países con exportación pequeña en calidad. Por lo tanto, ¿qué sector se salva? Por ahora ninguno. No es una realidad ahora mismo que la renta variable pueda ser de alguna forma un salvoconducto o una protección. Parece que soy muy pesimista o parece que soy muy catastrofista, pero es que la realidad es que Estados Unidos lo que le interesa es refinanciar deuda a largo plazo y para ello la renta variable y el mercado de bonos tiene que seguir cayendo. Mirando precisamente lo que estabas señalando, tirando, decías guerra de divisas. Hemos visto cómo el dólar ha estado respondiendo a ese objetivo de Trump, retrocediendo. Hemos visto el yuan está intervenido, cómo se ha depreciado, y en este escenario, entre los que se han intercambiado, el yen se fortalecía, el franco suizo, se buscaban refugios y el euro dólar lo tenemos en 1,1025. Esa fotografía en la guerra de divisas, análisis.
Bueno, comentábamos semanas atrás y meses atrás que yo personalmente era más partidario de ver una paridad que el entorno del 1,10, lo cual no ha ocurrido. Y vemos que en este sentido es verdad que todo lo que acontece y todo este tsunami, por decirlo de alguna forma, arancelario impacta mucho en la realidad de la renta variable y en concreto impacta mucho en la situación del dólar, no tanto la del euro, pero sobre todo la del dólar. Y mientras que esto siga siendo así, ahora mismo la realidad es que nos encontramos con una paridad principal en cuanto al eurodólar instalada y bastante tranquila, por decirlo de alguna forma, en el entorno del 1,10, pero si este es el interés que tiene Estados Unidos y seguimos viendo potenciar su moneda principal y su economía principal, no creo que tengamos problemas en ver un 1,12, un 1,15 y, ¿por qué no, un 1,18? Obviamente estamos hablando de unas referencias técnicas y unos niveles lejanos a los precios actuales, pero es que el eurodólar estaba en 1,02 hace relativamente poco, 1,03, ahora estamos en 1,10. ¿Podemos ir a 1,18 a corto o medio plazo? Perfectamente. Y mientras que esto siga así y Estados Unidos siga estrangulando la economía para que su deuda se pueda refinanciar cada vez más, el dólar seguirá, en este caso, depreciándose y el eurodólar debería poder seguir escalando posiciones. Si miramos al dólar, inevitablemente al final miramos también al oro. Hoy vemos como ese metal precioso vuelve a actuar por encima del 2% la revalorización. Y viendo también subidas fuertes en la plata, esa lectura en esas materias primas mientras que el petróleo cede, ¿cómo lo analizas, Juan Enrique? Es uno de los principales refugios, lo ha sido a lo largo de todo el año 2024, que hemos visto un comportamiento espectacular. Yo creo que esto no debería acabar, no hay indicios de que esto vaya a finalizar. Como decía antes, Donald Trump no debería dejar títere con cabeza a nivel sectorial. Yo creo que no hay ningún sector ahora mismo que se salve de la quema o que se salve de todo esto, pero sí que hay activos concretos que se puedan salvar de esta situación. Hemos visto que el petróleo no es uno de ellos, no ha sido protagonista por el lado positivo, sobre todo por toda esta situación a nivel energético y sobre todo a la parte geopolítica. Vemos cómo le impacta y le sigue haciendo mucho daño, porque Estados Unidos vuelve a hacer referencia a que Europa no tendrá aranceles siempre que le compren el petróleo a ellos, ¿no? Entonces, el petróleo, el crudo en general, West Texas, WTI, no debería ser una alternativa o no podría ser una alternativa para nuestro portfolio y tendríamos que ir a alternativas posteriores, como lógicamente seguirá siendo el oro, instalado perfectamente en el entorno de los 2.800, por encima de él, e incluso de los 3.000 en este escenario, con muy buena consolidación. La plata por encima de 30, también con muy buena consolidación. ¿El oro podría ir a 3.200, 3.500? Claro que sí. ¿Por qué no? A medio plazo, yo no veo problemas en que el oro vaya o siga escalando posiciones para que en medio plazo pueda tener alcanzando niveles importantes de resistencia y que pueda seguir alcanzando máximos, porque a medida que la renta variable sigue destruyéndose o sigue teniendo problemas para intentar dar otra bocanada de aire en esa situación de ahogamiento que tiene, y que la renta fija, la parte de bonos, sigue en el mismo escenario y sigue esa misma coyuntura, con una Reserva Federal sin hacer hincapié, en este caso, a los tipos de interés ni a medidas adicionales en este impacto, obviamente totalmente orquestado por el gobierno de Estados Unidos, aunque diera un poco el diga que no, pues todo esto nos lleva a que el mercado refugio seguirá siendo protagonista. Los BRICS, de alguna forma perjudicados por los aranceles, lo único que nos queda es la situación de metal, la situación de materia prima, y el crudo no es una alternativa. Por lo tanto, el oro, la plata, el cobre deberían seguir siendo alternativas interesantes, sobre todo el oro por el protagonismo que tiene y el comportamiento que ha tenido en los últimos trimestres. Pues Juan Enrique Cadeñanos, ha sido un verdadero placer. Gracias por este tiempo de análisis, más un día como hoy. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, gracias a vosotros, un placer como siempre. Nosotros vamos a volver a poner la mirada en un mercado. Javier Echeverri, analista de mercados, decíamos, capitulación. Creo que, Javier, no sé si me estás escuchando. ¿Sí? Ahora sí. Vale, pues ya te vemos bien, te estás moviendo, con lo cual la conexión va bien. Capitulación en el mercado. Capitulación en el mercado, como decía, porque al final lo que sucede es que se ha perdido confianza en Estados Unidos. Y lo decía el viernes y lo llevo diciendo toda la semana pasada, que estamos ante un escenario de un órdago por parte de la administración Trump, no solamente de Donald Trump, sino también de Elon Musk, por esa
relación que tiene con todas las carteras. Pensemos que al final esa nueva comisión que dirige Elon Musk también está siendo cuestionada y está siendo puesta en tela de juicio. Vemos cómo efectivamente Tesla había perdido la confianza por parte de los inversores hace mucho tiempo y tenía esas fluctuaciones. Pensamos al salir Trump que Tesla iba a reflotar y sin embargo ha tenido una subida y una caída de nuevo muy importante. En definitiva, lo que estamos viendo es una pérdida de confianza en este órdago. Lo que sabemos es que Trump está jugando con una herramienta extremadamente difícil. Ya hemos entendido todos los analistas que desde que empezó a hablar de aranceles que esto es única y exclusivamente una herramienta de negociación. Esto lo sabemos todos, lo hemos dicho todos los analistas hasta la saciedad. Pero, ¿cuál es el problema? Que está rompiendo un equilibrio que se sostenía solo y exclusivamente por la confianza en la administración estadounidense, la economía estadounidense y en el dólar. Pero Trump está jugando a romper, a estirar tanto esa confianza que está empezando a romperla. Es verdad que quiere depreciar el dólar y por tanto está haciendo todo este tipo de cosas para conseguir que baje ese dólar, que la deuda no sea tan cara, lo digo siempre, 850.000 millones de defensa y 870.000 tan solo en intereses. Bien, necesita que el dólar esté más bajo, necesita equilibrar la balanza comercial. Ha hecho la cuenta de la vieja calculando cuánto importa Europa y cuánto importa desde Europa y cuánto exporta hasta Europa y ha metido los aranceles que le ha parecido bien haciendo un ejercicio absolutamente ridículo donde todos los economistas están que saltan por la ventana, como no puede ser de otra manera. El problema de esto, como digo, es que la economía estadounidense y sobre todo el dólar lo asume todo. ¿Subimos el techo de deuda? No pasa nada, se asume. ¿Por qué? Porque está extremadamente dolarizado el mundo. Hay muchísimos países dolarizados. Las principales materias primas se comercializan en dólar. Por tanto, el dólar absorbe esa impresión. Recordemos, para los que tengan poca memoria, que durante el COVID hemos impreso más dólar que en toda la historia. Que en los últimos 100 años, para ser exactos, no en toda la historia, que en los últimos 100 años se ha impreso más billete verde que en los últimos 100 años tan solo durante la pandemia. Por tanto, toda esa impresión de dinero, por supuesto, ha desencadenado en una inflación galopante que ha sido controlada extremadamente rápido. ¿Cómo? Pues lógicamente con políticas a nivel de subida de tipos de interés para encarecer, para parar ese consumo exacerbado en una liquidez irreal. Y lo que ha pasado es que ahora esa confianza empieza a perderse. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo el tablero. ¿Cómo podemos entonces inteligir qué va a pasar en el futuro? Es muy difícil, pero tenemos una herramienta buenísima en la que muchos inversores quizá no reparan a bote pronto. Siempre lo digo, los tres crudos, tres índices. De un lado al otro, primero West Texas, segundo Brent y tercero Murban. Estos tres crudos nos van a dar la perspectiva global que hay sobre la demanda. Si nos vamos a ver el West Texas, vamos a ver que ha caído a 57,94. Una caída muy importante, por supuesto, como todos los crudos, pero es importante reseñar que esa caída no se veía desde el 2021. 2021, recopilando un poco esa subida después de la caída espectacular que tuvimos en el COVID por la falta de demanda, por la parada que hubo mundial. Lógicamente se fue hasta el mínimo de los mínimos, de hecho llegó a estar negativo, si os acordáis, y nos encontramos que solamente hasta el 21 no veíamos estas cifras, que además está bien, porque en definitiva la demanda mundial no está en una situación para estar con un crudo a 70, 75, 80, incluso a 110. He escuchado hace no mucho que hace 4 o 5 meses, había analistas que hablaban de que el crudo tenía que subir a 100 y 110. Es inviable, no hay confianza en el consumo y por tanto no puede subir hasta ahí. Está empezando a tomar la senda que le corresponde, el entorno de los 50, 60, el West Texas es la senda que le corresponde con respecto a la demanda esperada. Y por tanto, cuando nos vamos a ver el Brent, nos encontramos la misma situación, lógicamente, en otro crudo distinto. Aquí, en este caso, nos lo encontramos también el 31 de marzo del 21, no estaba hasta el punto que está actualmente, en 60. Me gusta, es el sitio que le corresponde, es donde tiene que estar. Toda esta demanda, todo esto de aquí ha surgido
por un exceso de liquidez irreal, por todo lo que hemos imprimido, por todo el consumo que se ha metido en el sistema de manera artificial. Es decir, todo esto nos está dando la visión más importante. Fijaos, los niveles son importantes, pero ahora vamos a ver dónde hay más afección. Estaba aguantando muy bien el crudo Murban, iba mucho más lento la caída en el crudo Murban y, sin embargo, ha acelerado muchísimo, tanto que nos sucede lo mismo, casi hasta la constitución de ese índice en el 2020, en marzo del 21, vemos cómo justamente tocaba en las mismas fechas los mismos precios. Por tanto, Eva, lo que nos pasa en esta situación es que estamos ajustando las expectativas de demanda real a los precios donde deberían estar los índices. Y por tanto, esa falta de confianza está afectando a todos los índices, está afectando al dólar y está afectando a toda la economía global. Se está perdiendo muchísimo dinero porque el equilibrio que había, irreal absolutamente, de ese aumento del techo de deuda, no solamente por Estados Unidos, principalmente por Estados Unidos, pero no solo por Estados Unidos, sino por las principales economías del mundo, ha hecho que se apoyase sobre única y exclusivamente confianza, que es en definitiva en lo que se apoyan todas las monedas de curso legal, todas las monedas fiduciarias, todas las monedas fiat en definitiva. ¿Qué sucede? Pues que lógicamente tenemos que esperar de nuevo a ver cuál es la resolución. Ahora mismo lo que hay es pánico, y lo comentaba justamente a principios de semana. Pánico en el mercado, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues puedes elegir lo que quieras. En este post decía, mira, por las sanciones, por la inseguridad que genera Trump, por la intolerancia de la Unión Europea en política exterior, porque además intolerancia no, inoperancia, que son absolutamente inoperativos. La guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto Israel-Hamás, China y Taiwán, por Groenlandia, por la Riviera Gazatí, por lo que quieras, da igual. Es que el relato da lo mismo. El problema es que era irreal el punto donde nos encontrábamos, Eva, y nos estamos chopando de repente con la realidad. ¿Por qué no estábamos con la realidad? Porque hay un señor que ha decidido jugar a voy a romper las cartas de este tablero que se mantenían solo y exclusivamente por confianza. Si la confianza en este señor y en la administración que dirige desciende, se rompe todo ese castillo de naipes. Y esto es a lo que estamos asistiendo. Y por tanto lo que tenemos que ver es qué es lo que va a pasar. Que no lo sabemos ninguno, no nos engañemos. Yo no puedo decir hasta dónde se van a caer los mercados. Lo que sí sé es que dijimos muchas veces, se caerá entre un 15 y un 20%. Si calculamos desde máximos, veremos que nos fuimos hasta un 21,18, y si calculamos justamente desde la segunda trampa de mercado que estuvimos hablando también hace semanas, pues veremos claramente que ha sido un 16,88 desde máximos en el caso del DAX. Así es que lo que nos queda, Eva, es tener muy claro que ahora va a haber mucha volatilidad, que ahora hay pérdida de confianza, que ahora el dólar ya no lo absorbe todo y que la administración Trump está no solamente en tela de juicio, no solamente, sino que está afectando al comportamiento del crecimiento global. Lo podemos ver en el MSCI World y en muchos otros índices que recogen un poco todo ese comportamiento global. Pero la parte más importante, como siempre, los tres crudos. Os pongo la manita para que os acordáis. Tres crudos, tres. West Texas, Brent y Murban. Pues no será porque no nos lo señala siempre esa distinción y lo que es lo que miden esos oros negros. Por terminar, porque estabas hablando de esa confianza, ese dólar, el oro vuelve a emerger después de ver cómo además se venden hasta los bonos. Esa lectura. Esa es otra, la de los bonos es otra que también ahora comentamos si quieres. En definitiva, el oro ha sufrido el susto que ha sufrido todos los mercados y ahora se está recuperando porque es el refugio natural. El oro es el refugio natural en momentos de crisis, como lo es la renta fija. Pero claro, en el oro confiamos porque el oro es inmutable, pasan cientos de años y no cambia su estructura. La confianza que hay en el oro existe precisamente porque es un metal escaso, difícil de encontrar y que no muta. Con el paso de los años no se horada, no se estropea. Se puede machacar, pero la composición es la misma. Si el oro está afinado a 24, pasarán 1000 años y seguirá siendo afinado a 24 y no hay ningún problema. Otra cosa son los hallmark, son los sellos que ponen las refinerías, que daría más tiempo de explicar esa parte. Pero lo importante es que el otro refugio natural, que sería los bonos de Estados Unidos,
nos encontramos que en la rentabilidad, fíjate, en este primer impulso vemos que la rentabilidad de los bonos cae porque sube el precio. Rentabilidad y precio en bonos en Estados Unidos, en todos los bonos, pero sobre todo en los Treasury, que es el que vamos a utilizar en este momento, cuando el precio del bono sube, su rentabilidad cae. Cuando el precio del bono cae, la rentabilidad sube. Es decir, cuando hay menos demanda, tengo que ofrecer más rentabilidad para que el inversor me quiera comprar, porque hay menos demanda. Por tanto, lo que estoy pidiendo es un préstamo soberano, un préstamo de país. El país pide un préstamo a inversores. Si hay menos confianza, tengo que aumentar la rentabilidad. Al principio, ¿qué ha pasado? Cuando ha empezado esta debacle, la rentabilidad ha caído. ¿Por qué? Porque el precio del bono ha subido. ¿Por qué? Porque la demanda ha subido. ¿Qué sucede? Que de repente esa demanda se para y se para justamente en el 3,86 por debajo del 4 y de repente la gente empieza a decir, a ver si es que no nos podemos fiar de Trump. Y aquí, el viernes lo dije justamente en Negocios Televisión, aquí es donde vemos cómo se está perdiendo la confianza. Fíjate que el viernes 4 es justamente donde ha alcanzado el punto. Y lo dije, el inversor está perdiendo la confianza en Estados Unidos, en el sistema económico de Estados Unidos. Y esta subida que vemos tan brutal en solamente 2 jornadas, nos la encontramos porque realmente lo que pasa es que ahora mismo se está demandando menos bono. Por eso el oro está subiendo. Porque el capital está migrando de esa renta fija estadounidense, donde es muy difícil, AAA, maravilloso, es una calidad crediticia fantástica, no va a haber ningún problema, a decir, bueno, que este señor lo mismo no lo está haciendo bien del todo, lo mismo está rompiendo las cartas del ajedrez y lo mismo la economía estadounidense ya no es tan segura y no debo meter todo mi capital en la renta fija como refugio. ¿Dónde me voy? Al oro. Cae el precio del bono a 10 años y sube el precio del oro. Y aquí tienes la foto completa de lo que está pasando. Y de lo que va a pasar, como siempre, vigilamos las principales materias primas. Lo dije también, vigilemos la plata. La plata nos va a dar un poco más la posibilidad de ver ese movimiento un poco más extendido, un poco más dilatado que el oro y nos va a permitir tener un poco más de margen operativo a la hora de trabajar. El oro al final es lo que es, tiene una cotización muy alta, ahora mismo en $3.045 la onza Troy y tenemos a la plata cotizando ahora mismo justamente en esos 28,79. Alcanzó su soporte y lo tenemos de nuevo remontando. Vamos mucho mejor, con más tiempo en la plata para reaccionar de lo que vamos en el oro. Pues Javier Echeverry, muchísimas gracias por este tiempo de análisis. Feliz jornada, feliz negocio, feliz volatilidad. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo a todos.